Al amanecer el capitán no preguntó quién disparó, preguntó quién lo había modificado, y cuando le respondieron solo dijo como si le doliera pronunciarlo, eso queda prohibido. La garúa todavía colgaba baja sobre la costa, esa neblina fría que se mete en la ropa y te deja la piel húmeda, aunque no haya llovido. El puesto avanzado era apenas un puñado de sacos terreros, una zanja mal cavada y dos tablones clavados como parapeto. Olía a pólvora negra, a lana mojada y a metal caliente que ya se estaba enfriando. En el suelo, entre huellas y casquillos, había algo que no encajaba, marcas en la madera, astillas arrancadas como si alguien hubiera descargado una furia corta y cercana, no una línea de tiros a distancia. Los soldados hablaban en voz baja, con esa manera de hablar cuando uno teme que el propio aire lo delate. Compadre, eso no fue un fusil normal. Calla, carajo. No lo digas así. ¿Y entonces qué fue? ¿Un cañón? ¿Una escopeta? Nadie quería ponerle nombre, porque en la guerra, cuando algo no tiene nombre, todavía puedes fingir que no existe. Pero ahí estaban los indicios, el humo pegado a las piedras, el barro removido y esa sensación rara de que la noche había durado menos de lo que debía, como si el combate hubiera sido un golpe seco, un portazo. El capitán llegó con dos hombres detrás, botas limpias para lo que era ese lugar. Traía un papel doblado y una mirada que no era de miedo, sino de cálculo. Miró el parapeto, miró los casquillos, miró a los heridos que aún gemían en una manta al costado, y entonces hizo la pregunta equivocada, o la única que importaba. ¿Quién lo modificó? El sargento no respondió al principio. Tenía la cara manchada de hollín y los ojos rojos, no de llanto sino de desvelo. Apretaba la correa de su fusil como si fuera una cuerda que lo mantenía en pie. Cuando por fin habló, lo hizo sin orgullo. Un armero de Lima. El capitán cerró los labios como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba, y ahí soltó la frase que se quedaría pegada a todos como la garúa: prohibido. Pero para entender por qué un arma que te salva la vida una noche puede condenarte al amanecer, hay que volver atrás, a Lima, a los días en que la ciudad olía a aceite rancio, a cuero húmedo y a ansiedad. En 1879, cuando la guerra se volvió una palabra cotidiana, Lima empezó a vivir con el estómago apretado. En los portales se hablaba de Iquique, de Tarapacá, de derrotas que llegaban como cartas mal escritas. En los patios de las casas, las mujeres contaban las monedas y escondían lo poco que quedaba. En las pulperías el azúcar se vendía más caro y el pan se hacía más pequeño. Y en los cuarteles se contaban los fusiles. No era solo falta de balas, era falta de uniformidad, de piezas, de confianza. Había armas de distintos modelos, de distintos años, algunas traídas de lejos, otras compradas a la carrera, otras reparadas tantas veces que ya no eran lo que habían sido. Un fusil podía disparar bien hoy y fallar mañana. Un cerrojo podía trabarse por arena, un resorte podía partirse por fatiga, y cuando eso pasaba, no había fábrica que te lo reemplazara con rapidez. Había talleres, había manos, había ingenio y desesperación. En una calle estrecha cerca del Rímac, donde el ruido de los carros se mezclaba con pregones y con el martilleo de herreros, trabajaba Eusebio Salazar. No era un hombre de discursos, era de uñas negras, de ojos que medían distancias sin regla, de paciencia para limar metal hasta que encajara como si hubiera nacido así. Su taller era un mundo pequeño iluminado por una lámpara de queroseno. En una mesa había limas, punzones, un tornillo de banco que había visto mejores días y piezas sueltas, resortes, tornillos, chapas, fragmentos de mecanismos que parecían huesos. En una esquina un yunque con marcas de golpes antiguos y en el aire ese olor a hierro y aceite que se te queda en la garganta. Eusebio había arreglado cerraduras de casas, bisagras de portones, herramientas de campo. Desde que empezó la guerra arreglaba otra cosa: armas que llegaban envueltas en mantas como si fueran enfermos. A veces venían con un soldado que esperaba en silencio, a veces con un oficial que no quería dejar registro, y a veces venían de noche. Esa noche la puerta del taller sonó con 3 golpes cortos. No era el toque de un cliente común. Eusebio levantó la vista, dejó la lima sobre la mesa y escuchó. 3 golpes otra vez. Abrió apenas. En el umbral estaba el sargento, se llamaba Tomás Paredes. Tenía el cuerpo de alguien que había cargado peso demasiado tiempo y la mirada de alguien que ya había visto lo suficiente para no creer en promesas. Traía un bulto envuelto en una manta militar, apretado contra el pecho como si fuera un niño dormido, o algo que podía despertar mal. Eusebio, dijo sin saludo, necesito que me ayudes. Eusebio lo miró de arriba abajo, vio el polvo en las botas, el borde de la chaqueta gastada y algo más, una mancha oscura en la madera que asomaba por la manta. No era barro. No era aceite. ¿Qué te pasó?, preguntó Eusebio. Tomás tragó saliva. No me pasó a mí. Eusebio abrió más la puerta y lo dejó entrar. El taller se tragó al sargento y al bulto, y la ciudad quedó afuera,
con sus rumores y sus rezos. Tomás puso el fusil sobre la mesa con cuidado. Era un fusil de retrocarga, de esos que se cargan por detrás, más moderno que los viejos de avancarga, pero igual caprichoso con la pólvora negra y la arena. La culata tenía golpes recientes, y sí, había sangre seca en una esquina, como una firma involuntaria. Eusebio no preguntó de quién era esa sangre, porque en Lima, en esos meses, uno aprendía a no preguntar demasiado si quería seguir trabajando. ¿Qué quieres que le haga?, dijo, y su voz sonó más cansada que curiosa. Tomás se inclinó, bajó el tono. Quiero que haga otra cosa. Eusebio frunció el ceño. ¿Otra cosa cómo? Tomás miró la puerta, como si temiera que la madera tuviera oídos. No tenemos balas suficientes para sostener un puesto cuando vienen encima, y cuando vienen, vienen cerca, no te dan tiempo, no te dan distancia, te caen como sombra. Eusebio lo escuchaba, pero sus manos ya estaban sobre el arma, sintiendo el metal, el juego del mecanismo, la tensión del resorte. Un armero escucha con los dedos. Entonces necesitas puntería, dijo Eusebio, o necesitas más hombres. Tomás soltó una risa corta, sin humor. ¿Más hombres? ¿De dónde? De los patios de Lima. Ya mandaron a los que tenían que mandar. Y puntería, cuando el humo te tapa la cara y el corazón te golpea en la garganta, la puntería se vuelve un lujo. Eusebio levantó la vista. ¿Qué estás pidiendo, Tomás? El sargento tardó un segundo en decirlo, como si al pronunciarlo lo hiciera real. Que dispare distinto, que en pocos segundos haga lo que ahora hacemos en medio minuto, que cuando se nos vengan encima, no nos pasen por encima. Eusebio se quedó quieto. En el taller solo se oía el leve chisporroteo de la lámpara. Afuera, un perro ladró y luego cayó. Eso no es arreglar, dijo Eusebio, eso es inventar. Tomás asintió. Llámalo como quieras. Eusebio miró el fusil otra vez. En su cabeza pasaron imágenes, piezas que no encajan, metal que se calienta, pólvora que ensucia, mecanismos que se traban, y también pasó otra cosa, la idea de que, si lo hacía mal, el arma no mataría al enemigo, mataría al que la sostiene. Si lo toco, dijo Eusebio, puede reventar, puede quemarte la cara, puede trabarse en el peor momento. Tomás no apartó la mirada. Ya estamos reventando igual, solo que más lento. Ahí estaba el motivo humano, desnudo, sin bandera ni discurso. No era gloria, era no morir, era darle a los suyos una noche más. Eusebio caminó hacia un estante y sacó una caja pequeña con piezas sueltas, resortes de distintos tamaños, tornillos, una lámina de metal delgada como una lengua. La puso sobre la mesa. Tomás la miró como si fueran monedas. ¿Qué es eso?, preguntó. Lo que queda, respondió Eusebio, lo que se puede reciclar, lo que nadie extrañará si desaparece. Tomás tragó saliva. ¿Y si nos descubren? Eusebio soltó el aire por la nariz. Si te descubren a ti, te mandan al frente sin botas. Si me descubren a mí, me cierran el taller. O peor, porque a la gente le gusta encontrar culpables cuando las cosas se salen de control. Tomás apoyó una mano sobre la mesa, cerca del fusil. Entonces no nos descubren. Eusebio lo miró con una mezcla de lástima y rabia. Eso dices ahora. Pero cuando funcione, si funciona, todos van a querer uno. Y cuando todos quieran uno, alguien va a hablar. Tomás bajó la voz aún más. No lo vamos a usar para tiros largos. No es para lucirse, es para cuando ya no queda nada, para cuando el enemigo está a 10 pasos. 10 pasos. Eusebio sintió un escalofrío. A 10 pasos, un fusil no es un instrumento de precisión. Es una sentencia. ¿Qué pasó allá afuera?, preguntó Eusebio, señalando la sangre seca en la culata. Tomás miró la mancha y por primera vez su máscara se quebró un poco. Un chico. Se le trabó el cerrojo. Se quedó con el arma abierta, como un tonto, tratando de meter el cartucho con los dedos temblando, y cuando el otro se le vino encima, no tuvo tiempo. Eusebio no dijo nada. Solo tomó la culata y la giró, examinando el mecanismo. En su mente la idea empezó a tomar forma, no como un plano limpio, sino como una necesidad sucia. No era mejorar la distancia, no era hacer el arma más elegante, era cambiar su comportamiento en el momento más cercano, más brutal. Tomás lo observaba, esperando una respuesta como quien espera un veredicto. Eusebio dejó el fusil sobre la mesa y se limpió las manos en un trapo. Si lo hago, dijo al fin, no será bonito, no será seguro, y no será algo que puedas enseñar en el cuartel como si fuera una lección. Tomás asintió rápido. No necesito bonito. Eusebio lo miró fijo. Necesitas algo peor, algo que no se pueda deshacer con facilidad. Tomás no entendió del todo, pero sintió el peso de esas palabras. ¿Puedes? Eusebio tardó un segundo más, y entonces, como si se rindiera ante la realidad, dijo, puedo intentarlo.
En ese instante, el taller pareció encogerse. La lámpara proyectó sombras largas sobre las herramientas, como si cada objeto tuviera doble filo. Eusebio tomó la lima otra vez, pero no empezó a trabajar. Primero miró a Tomás. «Una cosa», dijo. «Si esto sale mal, no digas que fui yo». Tomás abrió la boca para responder, pero Eusebio lo cortó con una mirada. «No por cobardía», añadió. «Por lógica, si mi nombre se pega a esto, no lo van a enterrar. Lo van a perseguir, y cuando persiguen algo, lo vuelven más grande». Tomás apretó la mandíbula. «No diré nada». Eusebio asintió, como si esa promesa fuera suficiente para empezar a jugar con fuego. Tomás se levantó para irse, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Miró el taller, la mesa, el fusil, y preguntó algo que no sonaba a técnica, sino a miedo. «Eusebio, ¿tú crees que hay cosas que no deberían hacerse, aunque te salven?» Eusebio no respondió de inmediato. Afuera, Lima seguía respirando con dificultad, como un animal herido. Dentro, el metal esperaba. «En tiempos normales», dijo al fin, «uno tiene el lujo de elegir. En guerra, uno solo descubre el precio después». Tomás se quedó un segundo más, como si quisiera decir algo, pero no encontró palabras. Salió y la puerta se cerró. Eusebio se quedó solo con el fusil, lo desenvolvió por completo. La sangre en la culata ya no era una mancha, era un recordatorio. Encendió un poco más la lámpara, acercó la cara al mecanismo y con la punta de un punzón tocó una pieza interna como quien toca un diente flojo. No estaba pensando en hacer el arma más precisa, ni más bonita. Estaba pensando en otra cosa, en un modo de disparar que no perdonara a corta distancia. En algo que, en un instante, cambiara el equilibrio de un puesto perdido en la costa. Y mientras la lima empezaba a morder el metal con un sonido fino, casi íntimo, Eusebio se dio cuenta de un detalle que no había querido ver al principio. Tomás no había traído el fusil para ganar una batalla, lo había traído para sobrevivir a una noche. Esa misma noche, el sargento volvería a buscarlo. Y cuando lo hiciera, el fusil iría envuelto en una manta como si fuera un secreto vivo, y Eusebio aceptaría entregarlo sin preguntar por qué la sangre en la culata era fresca otra vez. No tenían más balas, así que decidieron cambiar no la munición, sino lo que el fusil hacía con ella. En Lima, cuando se te acaba el plomo, empiezas a contar otras cosas: los pasos hasta la esquina, las horas de toque de queda, los clavos que quedan en una caja, los favores que todavía puedes pedir sin que te cobren con sangre. Eusebio Salazar lo sabía. Por eso, cuando el sargento Tomás Paredes volvió a golpear la puerta esa misma noche, Eusebio no se sorprendió. Solo sintió ese cansancio que llega antes del miedo. Tomás entró sin hablar mucho. Traía el mismo fusil envuelto otra vez, pero ahora la manta olía más fuerte a humo, y la sangre en la culata ya no era una mancha vieja, era reciente, pegajosa, como si el arma hubiera estado demasiado cerca de alguien. Eusebio cerró la puerta con el pie. «No me digas que ya lo usaste». «Todavía no», respondió Tomás, y esa «todavía» sonó como una amenaza. «Pero mañana nos mueven, nos mandan hacia la costa, cerca de la línea del ferrocarril. Dicen que hay patrullas y que vienen de noche». Eusebio apoyó el fusil sobre la mesa. La lámpara de queroseno tembló un poco, como si también escuchara. «¿Y qué quieres de mí? ¿Un milagro?» Tomás se pasó la mano por la cara. Tenía los dedos manchados de tierra y pólvora. «Quiero que cuando se trabe, no se muera el chico que lo sostiene. Quiero que cuando se nos vengan encima, no tengamos que elegir entre recargar o rezar». Eusebio lo miró fijo. «Eso no lo arregla una lima». «Entonces invéntalo», dijo Tomás, y lo dijo sin orgullo, como quien pide agua. Eusebio se quedó callado. En la calle, a lo lejos, se oía el rodar de un carro y el pregón apagado de alguien vendiendo algo que ya nadie compraba. Lima seguía viva, sí, pero era una vida apretada, con la garganta cerrada. «Si hago que dispare más rápido», murmuró Eusebio, «con pólvora negra vas a llenar el mecanismo de mugre en 2 minutos. Se te va a calentar el cañón, se te va a hinchar el metal, y cuando eso pase, el arma no va a fallar hacia afuera, va a fallar hacia ti». Tomás se encogió de hombros. «Ya fallan hacia nosotros, solo que sin darnos nada a cambio». Eusebio abrió el cerrojo, revisó el interior. El metal estaba gastado, pero todavía obedecía. Un fusil de retrocarga, de esos que en papel eran modernos, pero en la arena y la garúa se volvían caprichosos. Había piezas que no eran de fábrica. Se notaba en los bordes, en los tornillos, que no coincidían del todo. Era un arma que ya había sido salvada varias veces. «¿De dónde sacaste este?», preguntó Eusebio. Tomás dudó un segundo. «De un depósito, no preguntes». Eusebio soltó una risa seca. «En esta ciudad, lo único que abunda son los no preguntes». Tomás se inclinó sobre la mesa. «Eusebio, no es para hacerme el valiente, es para que el puesto aguante,
para que cuando el enemigo esté a 10 pasos no tengamos que disparar uno por uno como si estuviéramos en una práctica 10 pasos otra vez. Eusebio sintió que esa distancia se le metía en el pecho. A 10 pasos, el rostro del otro ya no es un punto, es una cara, un grito, un ojo abierto. ¿Y si te digo que no?, preguntó Eusebio. Tomás no levantó la voz, no amenazó, solo dijo: entonces mañana voy con lo que hay, y pasado mañana alguien más va a venir a tu puerta con otro fusil y con otra sangre. Eusebio apretó los labios. Esa era la trampa de la guerra. No te obliga con órdenes, te obliga con consecuencias. Se dio vuelta hacia el estante y sacó la caja de piezas. La abrió. Dentro había resortes de relojería, láminas de metal, tornillos de puertas, un trozo de acero que alguna vez fue parte de una máquina de coser. En tiempos normales, eso era chatarra. En 1880, eso era esperanza. Tomás miró la caja como si fuera un altar. ¿Eso alcanza? Alcanza para intentar, dijo Eusebio, pero no para repetirlo 100 veces. Y si esto sale, si sale bien, vas a tener a medio cuartel tocándome la puerta. Tomás bajó la mirada. ¿No van a saber? Eusebio lo señaló con el punzón. Siempre saben. El rumor corre más rápido que el ferrocarril, y el ferrocarril ya corre rápido. Tomás tragó saliva. Entonces dime qué necesitas. Eusebio pensó en voz alta, como si hablara con el metal. Necesito una pieza que haga dos cosas: que el cerrojo vuelva sin que tu mano lo acompañe y que no se dispare solo cuando no debe. Tomás frunció el ceño. ¿Se puede? Eusebio lo miró con una mezcla de fastidio y sinceridad. Se puede hasta que te explota en la cara. Ahí estaba el primer giro, el que Tomás no quería escuchar. Lo que pedía no era solo más letal, era más inestable, un arma que, si se enojaba, podía morder al dueño. Eusebio tomó una lámina delgada y la acercó a la luz. Era flexible pero resistente. Esto podría ser un muelle pequeño, escondido, pero si lo pongo mal, el mecanismo va a querer correr más de la cuenta. Tomás se quedó quieto. ¿Y eso qué significa? Eusebio apoyó la lámina sobre la mesa y la golpeó suavemente con el dedo. Que en vez de un disparo por cada decisión, podrías tener 2 por cada error, o 3, y con pólvora negra, con cartuchos irregulares, con casquillos que no siempre son iguales. Eso es jugar a la ruleta. Tomás respiró hondo. Prefiero jugar a la ruleta que esperar el cuchillo. Eusebio cerró los ojos un instante. Luego abrió un cajón y sacó una lima fina, la que usaba para trabajos delicados. Si lo hacemos aquí, y no se lo dices a nadie, ni a tu capitán, ni a tu cura, a nadie. Tomás asintió. A nadie. Y si te preguntan, añadió Eusebio, dices que el fusil venía así. Tomás lo miró. Eso es mentira. Eusebio soltó el aire. Es supervivencia. Empezaron a trabajar. No como 2 hombres construyendo un arma, sino como 2 hombres escondiendo un pecado. Eusebio desmontó el mecanismo con manos rápidas, acostumbradas a no perder tornillos. Tomás sostenía la lámpara cuando la luz no alcanzaba, y a veces sostenía el silencio cuando la duda se volvía demasiado ruidosa. El taller se llenó de sonidos pequeños: el raspado de la lima, el clic seco de una pieza encajando, el susurro del trapo con aceite. Afuera, Lima seguía con su vida de guerra. Pasos apurados, puertas cerrándose temprano, un caballo resoplando en la esquina. Dentro, el tiempo se volvió estrecho. Eusebio marcó una pieza con carbón, midió a ojo y empezó a rebajar metal. Aquí, murmuró. Si reduzco esto, el recorrido cambia, pero no puedo quitar demasiado. Tomás se inclinó. ¿Y si quitas poco? Entonces no sirve, respondió Eusebio, y tú te vas con un fusil igual de lento, pero más frágil. Tomás apretó los puños. Hazlo servir. Eusebio lo miró de reojo. ¿Ves? Eso es lo que me asusta. No el metal, la prisa. Tomás bajó la voz. La prisa es lo único que tenemos. En algún momento, cerca de la medianoche, alguien golpeó la puerta del taller. Un golpe distinto, no el de Tomás, no el de un vecino. Era un golpe seguro, de alguien que no teme que le abran. Eusebio se congeló. Tomás llevó la mano instintivamente hacia el fusil, como si ya estuviera listo para disparar en una calle de Lima. Quieto, susurró Eusebio. Los golpes se repitieron. 3 con pausa. Luego una voz. Salazar, soy yo. Eusebio reconoció el tono. Abrió apenas lo justo para ver una cara conocida bajo un sombrero oscuro. Era el teniente Rivas, de logística, un hombre que olía a papel sellado y a almacén húmedo, no a pólvora. Sus ojos entraron al taller antes que su cuerpo. «¿Trabajas tarde?», dijo Rivas, y su mirada cayó sobre la mesa, sobre las piezas, sobre el fusil desmontado. Eusebio tragó saliva.
La guerra no duerme, mi teniente. Rivas entró sin pedir permiso, miró a Tomás y lo reconoció también. Sargento Paredes, qué coincidencia. Tomás no saludó con entusiasmo. Mi teniente. Rivas se acercó a la mesa y tocó con un dedo una de las piezas limadas. Esto no es reparación común. Eusebio sintió que el taller se quedaba sin aire. Es ajuste. Hay armas que vienen mal de depósito. Rivas sonrió apenas, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe cómo se mueven las cosas en una ciudad asustada. En el depósito todo viene mal, pero no todo se ajusta así. Tomás dio un paso como si fuera a interponerse. No estamos haciendo nada contra el Perú. Rivas lo miró con calma. Eso es lo que me preocupa. Que lo hagan a favor y que, aún así, nos hunda. Eusebio frunció el ceño. ¿A qué viene, mi teniente? Rivas bajó la voz. Vengo a decirles que hay ojos. En los cuarteles, en los talleres, en las calles, hay gente que escucha palabras como modificación y piensa en traición, en contrabando, en escándalo, y en tiempos como estos, un escándalo mata más carreras que una bala. Tomás apretó la mandíbula. Entonces no lo diga. Rivas soltó una risa corta. Yo no lo digo, yo lo evito. Por eso estoy aquí. Eusebio lo miró desconfiado. ¿Nos va a denunciar? Rivas negó con la cabeza. Si los denunciara, mañana no tendrían fusil y pasado mañana no tendrían puesto. Y yo tendría un papel firmado y un país un poco más cerca del abismo. Se inclinó hacia la mesa. Pero necesito saber una cosa. ¿Qué están intentando hacer? Eusebio dudó. Tomás lo miró esperando que no hablara. Pero Rivas ya había visto demasiado. Y además había algo en su tono. No era curiosidad. Era cálculo. Eusebio eligió las palabras como quien elige dónde poner el cuchillo, que el fusil responda más rápido a corta distancia. Rivas levantó las cejas. ¿Más rápido cómo? Eusebio no respondió. Tomás se adelantó. Lo suficiente. Rivas los miró a ambos. Lo suficiente es lo que asusta, porque cuando algo es lo suficiente, se vuelve tentación, y cuando se vuelve tentación, se vuelve indisciplina. Eusebio sintió un pinchazo de rabia. Indisciplina, mi teniente, indisciplina es mandar a chicos con cerrojos trabados. Rivas lo sostuvo con la mirada. Y también es dejar que cada taller de Lima invente su propia guerra. Silencio. Afuera un carro pasó y el sonido de las ruedas pareció un suspiro largo. Rivas metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño paquete envuelto en papel aceitado. Lo dejó sobre la mesa. No vi nada, dijo. No escuché nada. Pero esto apareció en un almacén. Un resorte de buena calidad y una pieza de acero que no deberían tener. Eusebio miró el paquete como si quemara. ¿Por qué nos ayuda? Rivas se encogió de hombros. Porque si lo van a hacer, prefiero que lo hagan con metal que no se rompa a la primera. Y porque si sale mal, quiero poder decir que intenté evitarlo. Tomás abrió la boca. ¿Mi teniente? Rivas lo cortó con una mirada. No me agradezca. No soy su amigo. Soy el hombre que tendrá que explicar, si esto se vuelve un rumor, por qué hay cadáveres con heridas que nadie entiende. Eusebio sintió un frío en la nuca. ¿Heridas? Rivas se enderezó. He visto informes, he visto lo que hace la pólvora negra cuando algo golpea de cerca, cuando el metal se comporta distinto, y he visto lo que pasa cuando el enemigo cree que lo estás humillando. Responden peor, siempre responden peor. Tomás apretó los dientes. ¿Entonces qué? ¿Nos quedamos con lo de siempre? Rivas lo miró con cansancio. No, solo sean inteligentes. Si esto funciona, no lo conviertan en canción, no lo cuenten en la cantina, no lo presuman, porque el día que alguien lo escriba, ese día se vuelve oficial, y lo oficial se prohíbe o se copia. Eusebio tomó el paquete con cuidado. No diremos nada. Rivas se giró hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Una última cosa, Salazar, si el fusil empieza a disparar cuando no debe, si el mecanismo se acelera solo, no lo intente domar con más fuerza. La fuerza no arregla la pólvora, solo la despierta. Y se fue, dejando el taller con un silencio más pesado que antes. Tomás miró a Eusebio. ¿Ves? Ya lo saben. Eusebio abrió el paquete. El resorte era mejor que los suyos, más parejo, más confiable. Eso, en otro contexto, habría sido una bendición. Aquí era una invitación al desastre. Sigamos, dijo Eusebio, y su voz sonó como una sentencia. Trabajaron hasta que la lámpara empezó a oler a queroseno quemado. Eusebio montó la pieza nueva, ajustó el recorrido, añadió un pequeño limitador hecho con una chapa recortada.
No era elegante, era clandestino, era como coser una herida con hilo sucio, no para que quede bonito, sino para que no se desangre. Cuando terminó volvió a armar el fusil y lo sostuvo un momento sintiendo el peso. Lo accionó en seco. El cerrojo se movió con una rapidez inquietante. No era un simple clic, era un clac-clac breve, como si el arma tuviera prisa propia. Tomás lo vio y se le iluminó la cara por un segundo. Eso es. Eusebio lo frenó con la mirada. Eso es peligroso. Pero funciona, insistió Tomás. Eusebio negó despacio. Funciona en el aire. Falta ver si funciona con pólvora, con cartucho, con humo, con manos temblando. Tomás levantó el fusil. Probémoslo. No podían hacerlo dentro, no con vecinos, no con patrullas, no con la ciudad escuchando. Salieron por una puerta trasera hacia un patio abandonado, de esos que Lima tiene escondidos entre muros altos. Había un montón de madera vieja, un barril roto y una pared de adobe con marcas de humedad. Eusebio llevó una caja con pocos cartuchos. Pocos, porque eso era lo que había. Tomás cargó el fusil con cuidado, como si cargara un animal nervioso. Uno, dijo Eusebio. Solo uno primero. Tomás asintió. Apuntó a la madera, respiró, jaló el gatillo. El disparo sonó como debía y al mismo tiempo no. Fue un golpe seco y luego un segundo golpe casi pegado, como un eco demasiado rápido. La madera saltó en astillas, el humo de pólvora negra se expandió y les llenó la nariz de ese olor agrio antiguo. Tomás bajó el arma, sorprendido. ¿Dos? Eusebio se acercó, con el corazón golpeándole. Tocó el mecanismo con cuidado. Estaba caliente, demasiado caliente para un solo disparo. Te dije, murmuró, te dije que podía correr más de la cuenta. Tomás lo miró y en sus ojos había algo que no era alegría, era hambre. ¿Puedes controlarlo? Eusebio tragó saliva. Puedo intentar limitarlo, pero si lo limito demasiado pierdes lo que viniste a buscar, y si no lo limito, un día te va a morder. Tomás miró el humo disiparse. Que me muerda después. Primero que muerda a ellos. Eusebio sintió un vacío en el estómago, porque ahí estaba el verdadero cambio. No era solo una pieza. Era una decisión, una línea cruzada. Volvieron al taller en silencio. Eusebio hizo un ajuste mínimo, casi desesperado, como quien pone un dedo en una grieta para que no se abra. Probó otra vez en seco. El clac se volvió menos frenético, pero seguía teniendo esa prisa. Tomás tomó el fusil y lo sostuvo como si ya fuera parte de su cuerpo. ¿Me lo llevo? Eusebio lo agarró del brazo. Escúchame, si sientes que el cerrojo se pone duro, si huele raro, si el metal se calienta demasiado, lo dejas. ¿Me oyes? ¿Lo dejas? ¿No lo fuerzas? Tomás lo miró con una seriedad extraña. En el puesto no hay lo dejas, hay o disparas o te pasan. Eusebio apretó los labios. Entonces al menos no apuntes cerca de tu cara, no pegues la mejilla como siempre, mantén distancia, y no lo uses como si fuera un juguete. Tomás asintió, pero Eusebio no supo si lo había entendido o si solo quería irse. Antes de envolver el fusil en la manta, Eusebio hizo algo que no había hecho nunca. Tomó un pedazo de papel, escribió con letra apretada y lo dobló varias veces. Lo dejó dentro de la caja de piezas como si fuera una confesión. Tomás lo vio. ¿Qué es eso? Eusebio no levantó la vista. Una nota, por si no vuelves. Tomás tragó saliva. ¿Qué dice? Eusebio lo miró por fin. Sus ojos estaban rojos, no de sueño, sino de algo más viejo. Dice, si esto funciona, no digas mi nombre. Tomás abrió la boca para protestar, para prometer, para jurar. Pero Eusebio levantó una mano. No me jures, dijo. Solo sobrevive sin convertir esto en leyenda. Tomás envolvió el fusil, se lo colgó, y cuando llegó a la puerta, se detuvo con la mano en el picaporte. Eusebio, dijo sin girarse del todo. ¿Tú crees que el enemigo se merece piedad? Eusebio sintió que la pregunta era una trampa, porque no hablaba del enemigo, hablaba de ellos mismos, de lo que iban a hacer después. Creo, respondió despacio, que la piedad no siempre es para el otro, a veces es para que tú puedas dormir cuando todo termine. Tomás se quedó quieto un segundo, como si esa frase le pesara más que el fusil. Luego abrió la puerta y salió a la noche de Lima, donde la garúa hacía brillar las piedras como si la ciudad sudara. Eusebio cerró y apoyó la espalda contra la madera. Escuchó los pasos del sargento alejarse, escuchó su propia respiración, y entonces, por primera vez desde que empezó a limar metal, se preguntó algo que no tenía respuesta. Si el fusil funcionaba demasiado bien, ¿quién iba a ser el primero en quererlo? ¿El puesto perdido en la costa? ¿O el hombre que traería la orden de prohibirlo? Porque allá afuera, en algún lugar entre el Callao y las líneas del ferrocarril, la noche ya estaba esperando, y Tomás iba hacia ella con un secreto envuelto en manta, un secreto que podía salvarlos, o encender algo que nadie podría apagar.
La emboscada duró menos de un minuto. Lo que duró toda la vida fue lo que encontraron después. La costa, de noche, no se parece a los mapas. En los mapas es una línea limpia. En la realidad es un desierto que respira sal, una franja de arena dura y piedras, y esa garúa traicionera que baja como un velo y te roba las distancias. Cerca de la línea del ferrocarril, donde los rieles brillaban apenas cuando la luna se dignaba a salir, el puesto avanzado era poco más que un rectángulo de sacos, tablas y latas aplastadas, un fogón apagado, un par de mulas amarradas que no dejaban de mover las orejas, y hombres que no hablaban de más, porque en la guerra las palabras también se gastan. Tomás Paredes llegó con su escuadra al anochecer. Los recibió un cabo con la cara curtida y los ojos demasiado abiertos. Hoy han rondado, dijo sin saludo. Se oyen pasos donde no hay nadie. Y cuando uno cree que es el viento, no es el viento. Tomás miró el horizonte. No se veía nada, solo una mancha más oscura donde el mar debía estar. El aire olía a óxido y a algas. A lo lejos, el silbido de una locomotora se apagó como un animal cansado. ¿Cuántos somos?, preguntó. 17, respondió el cabo. Y 2 están con fiebre, y uno tiembla desde la última vez. Tomás no preguntó por qué. En vez de eso, tocó la manta que llevaba cruzada, como si comprobara que el secreto seguía ahí. El fusil pesaba distinto cuando sabías lo que podía hacer. Se acomodaron. 2 hombres en el extremo que daba hacia los rieles, otros 2 hacia la quebrada seca y el resto repartido donde el terreno permitía ver algo. Ver en realidad era una palabra generosa. La garúa convertía todo en sombras. Un muchacho, casi un niño, se acercó a Tomás mientras ajustaban los sacos. «Mi sargento», dijo en voz baja, «dicen que usted trae un fusil raro». Tomás lo miró. Tenía la cara manchada de polvo y el labio partido, como si se lo hubiera mordido sin darse cuenta. «Dicen muchas cosas», respondió Tomás. «¿Es verdad?», insistió el chico. «¿Que dispara como si no tuviera que pensar?». Tomás sintió un pinchazo de rabia, no contra el chico, sino contra el rumor. Eusebio tenía razón. El rumor corría más rápido que el ferrocarril. «Escúchame», dijo Tomás, acercándoselo justo para que nadie más oyera. «Si hoy pasa algo, tú haces lo que te enseñaron. Apuntas, respiras, disparas, no inventas. No te haces el valiente. ¿Entendido?». El chico asintió, pero sus ojos se quedaron pegados a la manta, como si la manta fuera una promesa. La noche avanzó. El frío se metió por las botas. La arena crujía con cada paso, y ese crujido parecía un grito en medio del silencio. Alguien tosió, y todos lo miraron como si hubiera encendido una lámpara. Tomás se quedó cerca del centro, donde podía moverse rápido. No quería usar el fusil. Esa era la verdad que no se decía. Lo había pedido, lo había llevado, lo había defendido, pero ahora que estaba ahí, con hombres respirando a su alrededor, deseó que no hiciera falta, porque una cosa es imaginar la salvación en un taller de lima, con una lámpara temblando y el sonido de una lima, y otra cosa es escuchar pasos en la niebla y saber que, si jalas el gatillo, ya no hay vuelta atrás. Primero fue un sonido pequeño, no un disparo, no un grito, un roce, como tela contra piedra. Tomás levantó la mano, todos se quedaron quietos. El cabo del puesto se acercó, agachado. ¿Lo oyó?, susurró. Tomás asintió. Otro roce, más cerca, y luego un chasquido seco, como una piedrita golpeando metal. Alguien estaba tocando los sacos, probando, midiendo. Tomás sintió que el corazón se le subía a la garganta, miró hacia el lado de los rieles. Nada. Hacia la quebrada, nada, la garúa lo tragaba todo, y entonces, como si la noche se abriera de golpe, una sombra se levantó a 10 pasos. 10 pasos, la distancia maldita. La misma que Eusebio había nombrado en el taller, la misma que te deja ver la cara del otro. «Ahora», gritó alguien, y el puesto se encendió. Los primeros disparos fueron los de siempre. 1. Pausa, el cerrojo, el metal que se resiste, el humo que te tapa la vista. Pólvora negra, espesa, que te llena la boca de amargura. Un hombre maldijo, otro gritó que se le trabó. Y en medio de ese caos, Tomás sintió la tentación como un tirón en el brazo. Se arrodilló detrás de un saco, arrancó la manta y apoyó el fusil. No pegó la mejilla, como le había dicho Eusebio, lo sostuvo un poco separado, como si fuera un animal que podía morder. Vio una figura correr hacia el puesto, baja, rápida. No era un fantasma, era un hombre, y venía con algo en la mano que brilló un instante. Una hoja, tal vez, o una bayoneta. Tomás apuntó al pecho. Respiró, jaló el gatillo. El primer golpe fue normal. El segundo llegó pegado, demasiado pegado, como si el arma se negara a quedarse en silencio. Y luego un tercero, breve, casi un tartamudeo de metal. No sonó como una ametralladora, no.
Sonó como un fusil que se había vuelto impaciente, como si el mecanismo por un instante hubiera decidido por su cuenta. La figura se dobló hacia adelante, pero no cayó de inmediato, dio un paso más como si no entendiera, y entonces cayó, pesado, con un sonido húmedo sobre la arena. Tomás no tuvo tiempo de pensar. Otra sombra apareció a la izquierda, disparó otra vez. El fusil respondió con ese mismo ritmo irregular, 1, 2, a veces 1, 2, 3, como si el límite que Eusebio había puesto fuera una cuerda tensa a punto de romperse. Los hombres alrededor lo miraron con una mezcla de alivio y terror, porque el efecto era inmediato. A esa distancia no era solo más rápido, era demasiado. Los atacantes, que habían contado con el tiempo muerto de la recarga, se encontraron con un puesto que no respiraba entre disparos. El avance se frenó, se escucharon gritos cortos, órdenes ahogadas, pasos que retrocedían. ¡Se van!, gritó el cabo. ¡No lo sigan!, ordenó Tomás, y su voz salió más dura de lo que esperaba. ¡No salgan de los sacos! Pero dos hombres, envalentonados, quisieron asomarse. Uno de ellos, el muchacho que había preguntado por el fusil, se levantó medio cuerpo para ver. Tomás lo agarró del cinturón y lo tiró hacia abajo. «Te dije que no inventes», le escupió, y en ese mismo segundo algo silbó en la niebla y golpeó un saco con un sonido seco. Una bala. Si el chico hubiera tardado un segundo más, no habría pregunta que responder. El ataque se deshizo como se deshacen las cosas en la noche, sin que nadie lo vea del todo. Unos pasos corriendo, un gemido que se aleja, y luego de golpe, el silencio. Solo quedó el humo, ese humo espeso que se queda pegado a la ropa, al pelo, a la piel, y el olor a pólvora negra y a sangre fresca, que no se parece a nada más. Tomás bajó el fusil. Le temblaban las manos, pero no de miedo, de adrenalina, de esa euforia sucia que llega cuando sigues vivo. Funcionó, murmuró alguien detrás de él, casi con devoción. Tomás no respondió. Miró el arma, el metal estaba caliente, demasiado caliente, y el cerrojo se sentía distinto, como si tuviera arena adentro, como si el mecanismo estuviera cansado de obedecer. «Agua», dijo Tomás. «Traigan agua y no lo toquen». El cabo lo miró confundido. «¿Para qué agua? Si ya...» «Agua», repitió Tomás, y ahí sí sonó como un sargento, porque en su cabeza se había colado la advertencia de Rivas, como una voz que no te deja en paz. La fuerza no arregla la pólvora, solo la despierta. Esperaron unos minutos. Nadie se movía más de lo necesario, como si el desierto, ofendido, pudiera devolverles el ataque si hacían ruido. Cuando por fin se atrevieron a salir, lo hicieron con lámparas cubiertas, apenas un hilo de luz. La garúa devolvía ese hilo como un reflejo triste. Encontraron a los primeros cuerpos cerca de los sacos, y ahí fue donde la victoria se volvió otra cosa. No eran solo muertos, eran destrozos. A esa distancia, con dos impactos casi pegados, la carne no tenía tiempo de entender. La tela del uniforme estaba abierta como si alguien la hubiera rasgado con manos furiosas. Había huesos que no debían verse. Había sangre en patrones extraños, salpicada alto, como si el aire mismo hubiera sido golpeado. El muchacho se llevó una mano a la boca. «Dios», susurró. Un soldado mayor, de bigote gris, se santiguó sin mirar a nadie. Esto no es un tiro». Tomás sintió un frío en el estómago, no por el enemigo, por sus propios hombres, por lo que estaban viendo, por lo que iban a recordar. «Busquen heridos», ordenó intentando agarrarse a lo práctico. «Si hay alguno vivo, lo traen». Encontraron uno, un hombre que respiraba con un sonido burbujeante, como si tuviera el mar adentro. Tenía los ojos abiertos, fijos en la nada. Cuando intentaron moverlo, gritó, un grito que no era de valentía ni de odio, era de puro dolor. Animal, sin palabras. El médico del puesto, un practicante flaco con manos manchadas de yodo, llegó corriendo con su maletín. «¿Qué le hicieron?», preguntó, y no lo preguntó como acusación, sino como alguien que no entiende qué está viendo. Tomás no supo qué responder. «¿Qué se dice?», que un resorte de lima y una chapa recortada habían cambiado la forma de morir. El practicante abrió la camisa del herido y se quedó quieto. Tragó saliva, miró a Tomás. Esto es como si le hubieran disparado 2 veces en el mismo lugar», murmuró. «Pero no hay 2 entradas claras. Hay una sola zona hecha pedazos». Tomás sintió que el mundo se le inclinaba, porque ahí estaba el giro que nadie había querido nombrar en el taller. No era solo más rápido, era más brutal, y no por intención, sino por física, por cercanía, por el azar de 2 impactos pegados donde antes había uno. El herido volvió a gritar. El practicante intentó hacer algo, cualquier cosa, pero sus manos temblaban. «Necesito morfina», dijo desesperado. «¿Morfina?», repitió el cabo casi riéndose.
Aquí tenemos agua y trapos, doctor. El practicante apretó los labios, miró al herido, luego a Tomás. Entonces que venga el capellán. El capellán del puesto era un hombre bajo, con una cruz de madera gastada. Llegó con la cara seria como si ya supiera. Se arrodilló junto al herido, le habló al oído. Nadie escuchó las palabras, pero todos escucharon el tono, ese tono que se usa cuando ya no hay medicina. Tomás se apartó unos pasos, miró hacia la niebla, hacia donde los atacantes se habían ido, y por primera vez, en vez de alivio, sintió miedo, no del enemigo, de lo que acababan de mostrarle al enemigo. Porque si ellos habían visto esto, si uno solo de esos hombres volvía a su línea y contaba lo que había pasado, ¿qué harían después? ¿Qué responderían? ¿Con qué? Mi sargento, dijo el muchacho acercándose otra vez, pero ahora su voz era distinta. Ya no había hambre, había náusea. ¿Eso fue su fusil? Tomás lo miró, quiso mentir, quiso decir que no, que fue suerte, que fue un tiro normal, pero el humo todavía estaba en el aire y la verdad tenía el mismo olor. Fue la noche, dijo al final, y sonó ridículo incluso para él. Fue la distancia. El muchacho bajó la mirada. No quiero uno así, murmuró, y esa frase dicha por un chico que minutos antes lo había deseado cayó como una piedra, porque el rumor no solo iba a correr por la eficacia, iba a correr por el espanto. Aún así, otros lo miraban distinto. Un par de hombres se acercaron al fusil, con ojos brillantes. Mi sargento, dijo uno, si usted me deja verlo, si me dice cómo. Tomás dio un paso atrás, protegiéndolo como si fuera un niño enfermo. No. Pero nos salvó, insistió el otro. Nos salvó, carajo. Nos salvó hoy, respondió Tomás, y su voz se quebró apenas. Y mañana puede matarte a ti. ¿Quieres eso? El hombre no contestó, porque todos habían visto el metal caliente, el cerrojo con esa prisa rara, el humo pegado al mecanismo como barro. El practicante se levantó. Tenía sangre en las manos, no del enemigo, sino del intento inútil de salvarlo. ¿Se fue? Dijo, y no hizo falta preguntar quién. El capellán se quedó un segundo más, murmurando algo, y luego se levantó también. Miró a Tomás con una tristeza que no era reproche, pero dolía igual. Hay victorias que no se celebran, dijo en voz baja. Tomás apretó la mandíbula. Si no lo hacíamos, entraban al puesto. Lo sé, respondió el capellán, y aún así, mírelos. Tomás miró a sus hombres. Algunos estaban pálidos, otros evitaban mirar los cuerpos. Uno vomitó detrás de un saco, y dos, los que habían pedido cómo, seguían mirando el fusil como si fuera una respuesta a todo. Ahí estaba el verdadero peligro, no el enemigo, la tentación dentro. Antes del amanecer, el cabo mandó a un hombre hacia la estación más cercana con un mensaje, no un parte heroico, un aviso seco, ataque repelido, bajas enemigas, un herido propio muerto, nada más. Pero los rumores no viajan en papel, viajan en bocas, y en la costa, donde los puestos se alimentan de chismes para no volverse locos, bastó con que un soldado dijera «disparó raro» para que el resto completara el cuento. Cuando el cielo empezó a aclarar, ese gris pálido que no es día ni noche, Tomás estaba sentado con el fusil sobre las rodillas. Lo había limpiado como pudo, con aceite y trapo, pero el mecanismo seguía áspero, como si guardara arena y culpa. Entonces escucharon cascos, no muchos, un caballo, tal vez dos, y voces. El cabo se asomó por encima de un saco. «Viene un oficial», dijo, y su tono no era de alivio, era de alarma. Tomás se puso de pie. Sintió el peso del fusil como una condena. Vio aparecer una figura entre la garúa, un teniente con capa húmeda, acompañado por dos soldados. No venía jadeando como quien trae noticias urgentes del frente. Venía recto, con una calma que daba miedo. Se acercó al puesto sin mirar los cuerpos, como si ya supiera que estaban ahí, como si no le importaran. «¿Sargento Tomás Paredes?», preguntó. «Aquí», respondió Tomás. El teniente sacó un papel doblado, tenía un sello oscuro, todavía marcado como una herida en la hoja. Lo sostuvo un segundo, dejando que todos lo vieran. No preguntó qué pasó, no dijo «bien hecho». No miró a los hombres a los ojos, solo habló con esa voz fría de oficina que no debería existir en medio del desierto. «Por orden del mando», dijo, «se dispone la entrega inmediata del fusil utilizado esta noche». Tomás sintió que el estómago se le hundía, miró el papel, miró el sello y por un instante pensó en Eusebio, en su taller, en la nota escondida, en la frase «no digas mi nombre». El teniente extendió la mano, impaciente. «Entréguenmelo». Tomás apretó el fusil con más fuerza y en su cabeza apareció una pregunta que no lo dejaba respirar. Si lo entregaba, ¿a quién estaba protegiendo y a quién estaba condenando? Lo prohibieron sin juicio público, sin medallas, sin explicación.
Y eso fue lo más aterrador, que nadie quería dejarlo por escrito. El teniente seguía con la mano extendida como si pidiera una cantimplora y no un objeto que acababa de cambiar la noche. La garúa le perlaba la capa y el sello del papel parecía más negro con esa humedad, como si la tinta se alimentara del frío. Tomás no se movió. Sintió las miradas clavadas en la nuca, las de sus hombres, las del cabo, las de los dos soldados que acompañaban al teniente, y, más allá, como una presencia, los cuerpos cubiertos a medias con mantas, porque nadie había tenido estómago para dejarlos al descubierto. ¿Por orden de quién?, preguntó Tomás, y le sorprendió lo ronca que le salió la voz. El teniente no parpadeó. Del mando en Lima y del jefe de logística del sector. No me pida nombres, sargento, cumplo y ya. ¿Lima?, repitió el cabo, incrédulo. ¿Cómo carajo llega una orden de Lima antes que el sol? El teniente lo miró como se mira a un perro que ladra, porque anoche no solo se oyó un tiroteo, se oyó otra cosa, y porque ya hay gente hablando. Tomás sintió un pinchazo. Gente hablando. Eso era lo que Eusebio había temido más que cualquier bala. La lengua suelta, el rumor que se vuelve verdad sin pasar por ningún papel. El muchacho, el mismo que había pedido ver el fusil, estaba pálido como ceniza. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de no haber dormido. Miraba el arma como si fuera una víbora enrollada. Tomás tragó saliva. Si lo entrego, ¿qué pasa conmigo? El teniente bajó la mano impaciente. No se haga el mártir. Nadie lo va a fusilar por defender un puesto. Pero el arma se va. Y usted va a afirmar que la entregó. Y va a jurar que no sabe nada de modificaciones. Tomás soltó una risa corta, sin humor. Y sí sé, el teniente se acercó un paso. Su voz bajó para que solo Tomás lo oyera. Entonces se convierte en el hombre que le dio al enemigo una excusa. ¿Quiere eso? ¿Quiere que mañana nos devuelvan lo mismo, pero peor? ¿Quiere que empiecen a decir que el Perú pelea como bandolero? Tomás sintió que le ardían las orejas. Bandolero. Esa palabra dolía porque era la que usaban en Lima los que nunca habían olido pólvora, los que hablaban de honor desde una mesa, con café tibio, mientras otros se desangraban en la arena. Nos atacaron a 10 pasos, dijo Tomás apretando el fusil. ¿A 10? ¿Qué quería que hiciera? ¿Que les recitara un reglamento? El teniente no respondió, solo miró el arma y por primera vez se le escapó algo parecido a miedo, no por Tomás, por el objeto. Entréguemelo, repitió, y esta vez no sonó a orden. Sonó a súplica disfrazada. Tomás lo sostuvo un segundo más, y en ese segundo vio, como un relámpago, el taller de Eusebio en Lima. La lámpara de queroseno, el olor a aceite viejo, la lima raspando metal, la nota doblada con esa frase que parecía una oración. Si esto funciona, no digas mi nombre. Tomás aflojó los dedos. Le entregó el fusil. El teniente lo tomó con cuidado como si quemara. Lo envolvió en una manta limpia que traía uno de sus soldados y lo aseguró con una correa. Luego sacó otro papel. Ahora, dijo, va a venir conmigo. El cabo dio un paso adelante. Mi teniente, el sargento no puede dejar el puesto. Estamos... ¿Usted se queda? Lo cortó el teniente. Y usted también va a firmar. Todos los que vieron, todos los que oyeron. Nadie habla, nadie repite, nadie presume. Tomás miró a sus hombres. Algunos bajaron la vista. Otros lo miraron con una mezcla rara, gratitud y resentimiento, como si él hubiera hecho lo necesario y al mismo tiempo les hubiera ensuciado algo por dentro. El capellán se acercó despacio. Tenía la cruz de madera en la mano y la apretaba tanto que se le marcaban los nudillos. Mi sargento, dijo en voz baja, no se pelee con esto, no es una batalla. Tomás lo miró. ¿Y qué es? El capellán tardó en responder. Es una puerta, y hay puertas que si las abres ya no sabes cerrarlas. Tomás quiso contestar algo duro, algo que lo defendiera, pero no le salió, porque en el fondo sabía que el capellán no hablaba de política ni de reglamentos, hablaba de hombres, de lo que se rompe cuando uno ve ciertas cosas y luego intenta volver a ser el mismo. Lo montaron en un caballo flaco, de esos que parecen hechos de alambre. El teniente y sus dos soldados iban a pie, llevando el fusil como si fuera un paquete maldito. Caminaron hacia la estación, donde el ferrocarril esperaba como una línea de escape. El tren no era un tren de pasajeros, era una máquina cansada, con vagones de carga, sacos de harina, cajas de munición mezcladas con herramientas y un olor a carbón húmedo que se te metía en la garganta. En un rincón, un par de heridos envueltos en ponchos gemían sin fuerza. Nadie los miraba. En la guerra, a veces mirar duele más que el golpe. Tomás se sentó en un banco de madera frente a una ventana sucia. El teniente se quedó de pie, vigilándolo como si Tomás fuera el peligro y no el objeto envuelto. El tren arrancó con un tirón. Los rieles cantaron. Afuera, el desierto se estiraba como una sábana sin fin. Dígame una cosa, dijo Tomás, sin apartar la vista del paisaje.
¿Cómo supieron? El teniente tardó en contestar. Al final habló sin mirarlo, porque el practicante del puesto escribió, no un parte, una carta al hospital de campaña en el Callao. Dijo que había visto heridas que no sabía explicar. Y el capellán también habló. No con el mando, con otro cura. Y ese cura tiene hermanos en el ministerio. Tomás cerró los ojos un segundo, así que no había sido solo el rumor de los soldados, había sido el espanto de los que curan y de los que rezan, los que no ganan nada contando, salvo la necesidad de que alguien los crea. ¿Y qué van a hacer con el fusil? Preguntó. El teniente apretó la mandíbula. ¿Lo van a guardar, o lo van a desarmar, o lo van a tirar al mar? No sé. Lo único que sé es que no puede quedarse en manos de tropa. Tomás abrió los ojos. ¿Por qué? Si funcionó. El teniente lo miró por fin. Tenía ojeras. No era un burócrata de escritorio, no del todo. Era un hombre que había visto suficiente como para tener miedo de lo que aún no había visto. Porque no es un fusil, dijo. Es una tentación. Tomás soltó aire por la nariz. ¿No me hable como cura? Entonces le hablo como soldado, respondió el teniente. Usted sabe lo que hicieron. No me diga que no lo sabe. Tomás tragó saliva. Sabía, pero no sabía si quería decirlo en voz alta, porque decirlo era hacerlo real. El teniente bajó la voz. No cambiaron la bala, cambiaron el tiempo. Tomás no respondió. Ese armero suyo, siguió el teniente, metió una pieza, un fierrito con resorte, un tope, algo que hace que el mecanismo no se quede donde debe, que vuelva a morder antes de que el dedo termine de decidir. No es automático como esas armas que uno lee en revistas extranjeras. Es peor, porque es caprichoso. A veces dispara una vez, a veces dos, a veces tres, y a 10 pasos, 2 tiros pegados son como un castigo. Tomás sintió que el estómago se le apretaba. El teniente lo estaba diciendo con palabras limpias, pero Tomás veía otra cosa. La tela abierta, los huesos, el grito burbujeante del herido, y además, añadió el teniente, revienta, se calienta, se traba, se rompe, puede volarle la mano al que lo usa. ¿Usted cree que el mando va a permitir que cada escuadra empiece a limar piezas en secreto, que cada taller de barrio haga su propia guerra? Tomás miró sus manos, se las imaginó sin dedos, se imaginó al muchacho, el niño, con la cara arrancada por una explosión, y aún así, una parte de él, la parte que había visto sombras levantarse a 10 pasos, quería gritar que no importaba, que en esa distancia, en esa noche, lo único que importaba era seguir respirando. Entonces, dijo Tomás, no lo prohíben por matar, lo prohíben por... ¿cómo mata? El teniente no lo negó, solo miró hacia el pasillo del vagón, donde un herido soltó un gemido largo como un animal. Y por lo que provoca, añadió, porque si el enemigo se entera, va a querer uno, y si no puede tener uno, va a inventar algo peor. Y entonces esto deja de ser guerra y se vuelve una competencia de espanto. Tomás se quedó callado. Afuera, el tren pasaba por un tramo donde se veía el mar, gris, sin brillo. El Callao estaba cerca, Lima también. Y en Lima estaba Eusebio, con su taller, con su lámpara, con su vida pequeña que ahora podía ser aplastada por una orden con sello. ¿Van a buscarlo? Preguntó Tomás casi sin voz. El teniente entendió de inmediato a quién se refería. Si usted habla así, si usted se calla, quizá no. El mando no quiere un escándalo, no quiere un mártir, quiere que esto desaparezca. Tomás sintió una rabia lenta. ¿Desaparezca? ¿Como si no hubiera pasado? Como si no hubiera pasado, repitió el teniente, y esa repetición fue más cruel que cualquier amenaza. Llegaron al Callao con el aire cargado de sal y humo. El puerto era un hervidero triste, carretas, marineros, cajas, gritos y esa sensación de que todo el mundo corre, pero nadie llega a tiempo. En un patio interior, detrás de un almacén con paredes húmedas, los esperaban 2 hombres con chaquetas oscuras. No llevaban uniforme visible, eso ya decía mucho. Uno de ellos abrió la manta y miró el fusil apenas un segundo. No lo tocó con las manos desnudas. Usó un trapo como si fuera una pieza de carne. ¿Este es?, preguntó. El teniente asintió. El hombre miró a Tomás. ¿Usted lo usó? Tomás sostuvo la mirada. Yo defendí un puesto. Le hice una pregunta, dijo el hombre sin levantar la voz. Tomás sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. Podía mentir, podía decir que no, pero el teniente ya había traído el arma, ya había papeles, ya había firmas. Sí, dijo Tomás. Yo lo usé. El hombre lo observó como si midiera su tamaño. Luego habló con una calma que daba asco. Entonces usted va a olvidar cómo se siente. Tomás frunció el ceño. ¿Cómo se siente qué? El hombre se inclinó un poco. El gatillo, el ritmo, ese tartamudeo. Porque lo que mata no es solo el metal,
Es la idea, y las ideas se contagian. Tomás quiso lanzarse encima, pero 2 soldados aparecieron a los lados, silenciosos, como sombras entrenadas. El capellán tenía razón, era una puerta, y ahora estaban intentando cerrarla a golpes. Lo tuvieron horas en una oficina con olor a papel mojado. Le hicieron repetir lo mismo una y otra vez, que no sabía de modificaciones, que no conocía a ningún armero, que el arma había sido revisada por mantenimiento regular. Le pusieron delante un tintero y una pluma que raspaba. Le hicieron firmar hasta que la mano le dolió. En un momento entró el practicante, el mismo que había temblado con el herido. Tenía la cara hundida, como si no hubiera comido. No miró a Tomás al principio. Miró el suelo, luego levantó la vista y en sus ojos no había acusación, había cansancio. Yo escribí, dijo casi en un susurro. Tomás lo miró fijo. ¿Por qué? El practicante tragó saliva. Porque si no lo escribía, iba a soñar con eso toda mi vida. Y porque vi a 2 de sus hombres mirando el fusil como si fuera una solución. Y yo no puedo curar lo que viene después de eso. Tomás sintió que algo se le aflojaba por dentro. No era perdón, era comprensión, que a veces duele más. ¿Y Eusebio? Preguntó Tomás. El practicante dudó. No sé su nombre, dijo, y Tomás entendió que estaba protegiéndolo, o intentando. Esa misma tarde, en Lima, en una calle donde las casas coloniales guardaban el calor como si fuera un secreto, Eusebio Rivas cerró su taller antes de lo habitual, no porque tuviera miedo de ladrones, porque había visto pasar a 2 hombres que no miraban vitrinas ni saludaban vecinos, hombres que miran puertas. Eusebio apagó la lámpara. Se quedó un segundo en la oscuridad, escuchando el ruido lejano de una carreta y el murmullo de la ciudad que intenta seguir viviendo. Luego sacó de debajo de una tabla floja un pedazo de papel doblado, un dibujo simple, líneas y medidas, nada que pareciera importante para quien no supiera. Lo miró como se mira una foto de familia antes de quemarla. Perdónenme, murmuró, no se supo si a Dios o a los hombres, puso el papel en una lata, le echó aceite y lo prendió. La llama subió rápido, azul al principio, luego amarilla. El humo olió a tinta y a metal caliente. Eusebio no apartó la vista hasta que no quedó nada más que ceniza. Después abrió un cajón y sacó la pieza que había hecho posible todo, un tope pequeño, sin marca, con un resorte que parecía inofensivo. Lo sostuvo entre los dedos, era liviano, ridículo casi, y sin embargo había cambiado la forma de morir en una noche. Lo envolvió en un trapo y salió por la puerta trasera hacia un callejón que olía a humedad. Caminó sin mirar a nadie, con el sombrero bajo. En la esquina, un vendedor de anticuchos lo miró pasar y no lo reconoció. Mejor así. Eusebio llegó hasta una acequia sucia, donde el agua corría lenta. Se agachó, metió la mano y dejó caer el trapo. Lo vio hundirse, desaparecer en el barro. Volvió a casa con las manos vacías y el pecho apretado. Y esa noche, por primera vez en meses, no tocó una herramienta. A Tomás lo soltaron al día siguiente, no lo mandaron a un calabozo, no lo ascendieron, no lo felicitaron, lo devolvieron al ejército como se devuelve un objeto a su lugar, con una etiqueta invisible. Este hombre sabe algo. Lo trasladaron a la sierra, lejos de la costa, lejos del ferrocarril, lejos de los puestos donde el rumor corre. Necesidades del servicio, dijeron, y Tomás entendió el mensaje, que su silencio valía más que su puntería. Antes de partir pasó por una capilla pequeña cerca del puerto. No buscaba perdón, buscaba aire. El capellán del puesto no estaba, pero había otro, viejo, con manos manchadas de cera. Tomás se arrodilló sin saber por qué. Padre, dijo, y le salió como un niño. ¿Usted cree que uno puede ganar y aún así perder? El cura lo miró largo. Hijo, respondió, a veces uno gana para que otros no mueran, y a veces uno gana y descubre que también se muere por dentro. Tomás apretó los dientes. Se levantó sin despedirse. En los meses siguientes, entre fogones de altura y caminos de piedra, la historia se volvió leyenda. No con detalles exactos porque nadie los tenía. Se volvió un cuento que cambiaba según quien lo contara. Que si era un fusil que disparaba solo, que si era un arma robada a extranjeros, que si era brujería de taller limeño. Le pusieron nombres sin ponerse de acuerdo. El fusil maldito, el fusil impaciente, el fusil del diablo. Y lo más extraño es que no lo contaban con orgullo, lo contaban bajito, como se cuentan las cosas que uno no quiere invocar. Años después, cuando el puerto del Callao ya no olía a urgencia sino a rutina, un empleado de depósito abrió un cajón en un almacén húmedo. Buscaba clavos, encontró una bolsa de tela con piezas viejas, tornillos, resortes, chapas sin marca. Entre ellas había una pequeña pieza, limpia de óxido como si alguien la hubiera cuidado, un tope con un resorte corto. El hombre la tomó entre los dedos y sintió, sin saber por qué, un escalofrío. Miró alrededor.
No había nadie. Afuera se oían gaviotas y el golpe del agua contra madera. La volvió a dejar en la bolsa, cerró el cajón y lo empujó con el pie, como si temiera que el metal, si quedaba a la vista, empezara a hablar. Porque la pregunta nunca se fue del todo, ni de Lima, ni del desierto, ni de la sierra. Si una guerra te obliga a inventar para sobrevivir, ¿quién decide en qué momento esa invención deja de ser defensa y se convierte en algo que ya no puedes controlar? Y si esa pieza sigue existiendo escondida en algún rincón húmedo del puerto, ¿de verdad terminó la historia o solo aprendió a esperar?